esta semana. ¿Se escucha, por favor, mi voz? ¿Se puede definir bien lo que están viendo, por favor, para poder empezar? Sí, maestro. Muchas Sí, profesor. buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy Sí, bien. verdad, claro. Excelente, gracias, maestro. El día de hoy vamos a tratar el segundo tema, a la cual me han invitado los amigos del SUTE, que está relacionado a una temática que pide, pues, el temario del Ministerio de Educación, tanto para nombramiento como para ascenso, ¿no? Lo que vamos a tratar el día de hoy es el socioconstructivismo. La vez pasada habíamos hablado algo importante del constructivismo y que está muy relacionado con este nuevo modelo importante que es el socioconstructivismo. Como habíamos conversado la vez pasada, habíamos visto algo importante, ¿no? Habíamos visto que siempre los paradigmas, esperen para explicar acá, los paradigmas son los que permiten de una otra manera trabajar a partir de ciertos enfoques, eso es lo que hemos trabajado, los modelos educativos, ¿no? Habíamos visto que los paradigmas, pues a partir de sus teorías, a partir de sus enfoques, nos regalan los modelos, ¿no? En este caso, el Perú, en el año 2000, 2001, más o menos fue gestando un modelo importante que era el modelo constructivista, ¿no? Este modelo arrasa un poquito, diríamos así, porque los paradigmas se consideran que son corrientes, arrasan con la idea de que se debe trabajar de otra manera, ¿no? El aprendizaje y la enseñanza ya no debe ser de manera transmisionista, no se debe promover el aprendizaje repetitivo, restrictivo, sino más bien el aprendizaje constructivo. En ese sentido, va a ir moviéndose los paradigmas. Primero estábamos en un paradigma que era el paradigma, de una otra manera, el paradigma empírico-analítico, que era el conductismo, y luego algo importante que se da con el paradigma, con el paradigma constructivista. Discúlpenme que voy a hacer a que me está incomodando un poquito el paradigma constructivista, ¿no? Entonces, aquí ya, porque es importante todavía para el ministerio que abordar este modelo, porque todavía hay elementos importantes que de una u otra manera sí se necesitan abordar actualmente, ¿no? Por ejemplo, como ya habíamos visto la vez pasada, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo, lo que tiene que ver con el aprendizaje, diríamos, a partir de los conflictos. Y vamos a ver que en este modelo todavía se recogen estos procesos. ¿Pero por qué se recoge? Porque todavía es socioconstructivista. O sea que todavía necesita un poco del constructivismo, ¿no? No es un social puramente o sociocrítico puro, no es socioconstructivista. Todavía hay aportes importantes. Entonces, bajo esa misma lógica, bajo esa misma mirada, vamos a hablar sobre esa segunda parte importante que son el modelo socioconstructivista, ¿no? Entonces, veíamos que este modelo importante, tan igual que el anterior, porque es la misma lógica, la misma tendencia, nos regala un modelo, ¿no? Un modelo importante que es el CNEP, el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, que tenemos actualmente vigente y es el con lo que estamos trabajando. Ojalá que no se cambie porque es un modelo muy bueno, mucho mejor que el constructivismo, complementa lo anterior, mucho mejor que el conductismo, de hecho que sí, pero ahí hay tendencias, hay miraditas por ahí, ¿no? De que se va a cambiar, ojalá que no porque como le digo, ya es un trabajo que tiene muchas cosas importantes. Ojalá que se mejore o que se fortalezca este modelo más que se cambie o retrocedamos a algo más básico como lo anterior. Entonces, este modelo nos va a regalar, ¿no? Actualmente las orientaciones pedagógicas. En el currículo hay unas orientaciones pedagógicas que necesitamos abordar, ¿no? Actualmente estamos escuchando una palabra por ahí muy interesante que nos ha sacado de contexto al inicio, lo que son las experiencias de aprendizaje. Pero ¿por qué hay que aplicar las experiencias de aprendizaje? ¿Por qué necesariamente tenemos que utilizar? ¿Se elimina todo lo anterior? ¿Cómo va a ser? Eso vamos a más o menos explicarlo el día de hoy, ¿no? Pero hoy día, todo lo que tenemos que desarrollar, la práctica pedagógica, tanto en la forma de enseñanza como la forma de aprendizaje, va a estar basada en las orientaciones pedagógicas. Como ustedes van a poder analizar de aquí y poder escuchar en esta charla, que las experiencias de aprendizaje tienen muchas de las cosas que vamos a ver, que están basadas en este enfoque importante llamado
socioconstructivo. Entonces, este enfoque importante, este modelo, ¿cómo se construye? O sea, siempre hemos visto que todo modelo necesita de varios enfoques, ¿no? A ver, por favor, esa persona que está atravesando ahí, por favor, le pido que no haga eso. Y así su hijita está jugando, por favor, quiten el mouse, por favor, porque no es correcto que me estén rayando la pizarra, ¿ya? Les pido, por favor, con todo respeto. Entonces, este modelo necesita de varios enfoques, o algunos enfoques que lo sustenten. El primer enfoque importante es el enfoque crítico reflexivo. Tal vez no está explícito directamente, ¿no? Pero sí está detrás de muchas cosas que vamos a ver ahora. Ahora se requiere que trabajemos bajo una mirada hacia el contexto, ¿no? Para analizarlo, para abordarlo, para de una otra manera afrontarlo. Entonces, en esa mirada del contexto, pues hay muchos autores muy importantes. Tenemos a Dewey, tenemos a Vygotsky, tenemos a Paulo Freire, que hablan muy bien del contexto, ¿no? Cómo es importante no ser indiferente al contexto. Al contrario, más bien acoger lo que está pasando en el entorno del estudiante para analizarlo, para abordarlo, para buscar una propuesta de transformación de ese contexto en la que el niño está viviendo, ¿no? Está subsistiendo. Entonces hay necesidad de no dejar de lado eso. Entonces siempre es importantísimo. Miren que este enfoque aporta mucho actualmente en lo que son las experiencias de aprendizaje, ¿no? Porque las experiencias de aprendizaje, dicen, son acciones en la cual el niño vivencia el aprendizaje. Pero una forma importante de vivenciar, ¿cuál sería? La forma de vivenciar el aprendizaje sería tener en contacto directo con el aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo traer lo que acontece en el contexto a la escuela, o la escuela llevarla al contexto para que se pueda generar esas interacciones con las personas, con los elementos, con los entornos, con los medios naturales, con los medios sociales. Entonces, en esa manera, sí es necesario que el niño tenga contacto directo, ¿no? Al tener contacto directo con las personas, al hacer entrevistas, al conversar, al conocer algunas historias de ellos, entonces se está viviendo el aprendizaje de una manera directa, ¿no? Normalmente cuando queremos escuchar las historias, los vemos directamente del libro, ¿no? Porque el libro tiene muchas historias, muchas narraciones, pero qué bonito es escucharlo directamente del abuelito, del anciano de la comunidad, de ese importante personaje que es muy reconocido y que tiene muchas historias que contarnos. Es diferente la experiencia, ¿no? Un niño escuchando a una persona se emociona. Es muy diferente que leerla del libro o leerla de un texto. Entonces, eso es lo que se propone en este enfoque importante, ¿no? Paulo Freire sabe muy bien que habla mucho del entorno, de la realidad, ¿no? Cómo debemos de atender esa realidad que es la que le golpea al estudiante sobre lo que realmente está haciendo, ¿no? Dewey habla de aprendizaje situado, como vamos a explicar de aquí. Entonces, Vygotsky incluso habla de la parte de las interacciones, de la mediación sociocultural. Vygotsky, cuando habla de la mediación sociocultural, dice que la persona aprende gracias a los demás, a la interacción que tiene con los demás. Un niño no aprende solo sin que alguien le haya enseñado algo. Esa es la interacción, ¿no? Que tiene que ver con la interacción social. Y luego la interacción cultural también aprende de lo que ve en el contexto, ¿no? Si un niño no sabe bailar una danza o un guainito, pero si se va a una fiesta, está observando, aprende de los demás y se va a practicar solito. De esa manera, esa interacción cultural, también el entorno cultural. A ver, yo les pediría por favor a los amigos así me ando con anfitrión, gracias, para poder callar. Entonces es importante estos procesos. Las experiencias de aprendizaje tienen mucho proceso que tiene que ver con ese análisis de la realidad, ¿no? Porque hay una parte importante que se llama la situación, ¿no? Tenemos que primero determinar la situación que vamos a abordar y esa situación puede ser una situación problemática, puede ser una situación de contexto propiamente dicho que no sea un problema o puede ser una necesidad que queremos abordar por necesidad. Entonces, este enfoque en crítico reflexivo aporta muchísimo a este modelo, ¿no? Hoy día se promueve mucho el pensamiento de orden superior, se promueve el razonamiento, el pensamiento crítico, se promueve la creatividad. Pero ¿con qué finalidad se promueve eso? Con el fin de analizar
una realidad y con el fin de transformarla, ¿no? La parte creativa es la parte que me genera a mí la solución al problema, porque ahí está la propuesta que yo debo generar a partir de un análisis, de un posicionamiento ante el problema que voy a observar o que voy a abordar con mis estudiantes. Y la parte creativa es necesario para poder transformar. Una propuesta cualquiera que sea de solución o de transformación necesariamente tiene que trabajar el pensamiento creativo, porque así es. Tus habilidades le permiten hacer eso. Entonces, el enfoque crítico reflexivo, miren cómo está bien marcado en lo que hoy día nos exigen a nosotros como maestros, ¿no? Nos exigen promover pensamiento de orden superior, trabajar el pensamiento del razonamiento, trabajar el pensamiento creativo y crítico, pero ¿ante qué? Ante cualquier cosa, no, ante una situación que previamente se analiza, previamente se observa para poder decir esto necesitamos abordarlo, necesitamos afrontarlo y necesitamos transformarlo. Y en esa mirada de transformación, pues está el enfoque crítico reflexivo. Como vamos a ver, el aprendizaje situado es muy importante, como de aquí lo vamos a seguir explicando. Otro importante enfoque que tenemos es el enfoque de las competencias, muy claro en nuestro curso, ¿no? En nuestras miradas, en nuestro currículo, en nuestras competencias de nuestras áreas. Importante el enfoque. ¿Quién está detrás de este enfoque importante? Ya sabemos que está, por ejemplo, Sergio Tobón, ¿no? Y Pedro Ravella. Pedro Ravella habla algo importante que es, por ejemplo, las experiencias auténticas, ¿no? O los aprendizajes auténticos. Ya. Un aprendizaje auténtico es cuando el niño lo adquiere en base a una experiencia, que lo ha logrado, que lo ha desarrollado, que lo ha vivido, que lo ha transmitido a partir de esa interacción con los materiales, con el entorno. Entonces, y Tobón, como ya sabemos, nos habla de cómo se desarrollan las competencias en las personas, ¿no? Es muy importante su propuesta de él. Él dice algo interesante, ¿no? Las competencias se van a desarrollar cuando la persona pues movilice o combine esas capacidades importantes que va desarrollando y las pone en práctica en una situación no tan sencilla, una situación compleja, ¿no? Para poder ver que una persona logre una competencia, tiene que afrontar situaciones complejas. Por lo tanto, necesitamos preparar ese camino, preparar ese espacio para que nosotros de una otra manera podamos ver ese actuar complejo del estudiante. Por eso que nuestro modelo tiene unos procesos interesantes, tiene competencias, tiene capacidades, tiene desempeños y tiene el famoso estándar. Entonces vamos a ir graduando el desarrollo de esas competencias que se consideran que se pueden desarrollar, ¿no? Y bajo un sentido ético como él lo habla, ¿no? Él se habla de un proyecto de vida ética, ¿no? Entonces en la escuela, como es un espacio formativo, pues tiene que centrarse en la parte ética. Porque cualquiera puede ser competente, desde luego. El concepto que teníamos anteriormente, cuando decía, ¿qué decía que es una competencia? Es un actuar, ¿no es cierto? En un actuar en una situación determinada, donde vamos a movilizar nuestros recursos para lograr un objetivo de forma pertinente. Eso decía el anterior en lo que eran las famosas rutas de aprendizaje. Es un actuar en un determinado contexto. Es un actuar. O sea, cualquiera que actúa en un contexto determinado y sepa utilizar sus recursos como sus conocimientos, sus habilidades, sus predisposiciones, sus actitudes, sus diferentes materiales, y con en ese actuar, utilizando eso de forma pertinente, esos recursos, logra un objetivo en la vida. Es competente, es muy competente. Por ejemplo, un ladrón que va al banco, desarma las alarmas, los sistemas de seguridad, ingresan sin que lo detecten, abre con su computadora, le coloca un código a la clave de la bóveda, saca los diamantes, cierra la bóveda, vuelve a activar las alarmas y logra sacar sin que nadie se dé cuenta y hace el robo perfecto. La pregunta es si es competente. Lógico, es muy competente. ¿Por qué? Porque supo actuar en ese momento determinado, supo utilizar de forma pertinente sus recursos, como que los que tienen sus conocimientos, sus actitudes, sus habilidades, y logró su objetivo. Lógico que sí. Y eso teníamos como concepto en lo que es rutas de aprendizaje. ¿Es malo ese concepto? No, porque es un concepto mundial.
Cualquier persona puede ser competente, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo, ¿no? Pero el Ministerio de Educación dijo, esto también está bonito, pero no nos conviene mucho porque este es un sistema formativo. Entonces, en ese sentido, consideró que la competencia debería ser bajo un proceso formativo de ético, ¿no? Con sentido ético. Por eso que nos dicen que las competencias son facultades. ¿Por qué se dice que son facultades? Porque son procesos que se van a lograr desarrollar en el transcurso de la vida de una persona. La persona tiene esa facultad para ser desarrollada. Lo que le falta es que alguien le ayude a desarrollarla. Entonces va a transcurrir en el tiempo. Y en esa facultad se va a mostrar cuando combine las capacidades, ¿no? A enfrentar una situación de forma pertinente y además de forma ética, con sentido ético, como dice ya nuestro concepto de competencia. Por esta situación que les decía, cómo ha venido cambiando. Entonces es importante que aquí en este enfoque importante lo que veamos siempre es el actuar complejo para que evidencie que realmente se está desarrollando sus competencias. Y ahí tiene que transferir todos esos procesos que va trabajando con ustedes, ese trabajo de sus capacidades que las va a combinar en determinado momento para lograr ese proceso. Y vamos a explicar cómo en sí es este proceso importante en lo que es la experiencia de aprendizaje. Y luego tenemos el siguiente enfoque muy interesante y que está basado en el enfoque de la complejidad, ¿no? ¿Quiénes son los grandes percusores de este enfoque? Es Edgar Morin. Ministerio mucho toma en este CNE a Edgar Morin. Edgar Morin, como sabemos, es un gran estudioso que habla de sus 7 saberes, ¿no? Y algo importante que él habla, dice que el aprendizaje es complejo, el desarrollar aprendizajes es complejo, no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque el mundo es complejo, ¿no? El mundo no es tan sencillo. Lo que hacemos nosotros en la clase tiene que estar relacionado con lo que el niño va a afrontar en la vida. Si va a enfrentar situaciones complejas, entonces tendremos que desarrollar aprendizajes transdisciplinares. ¿Qué significa transdisciplinar? Que debemos de integrar un conjunto de conocimientos, un conjunto de áreas para que de otra manera se pueda esa persona preparar para esa complejidad que existe en el mundo. Entonces él habla de 2 procesos muy importantes, como por ejemplo, habla de la interdisciplinaridad y lo interreferenciado. Cuando se habla de interdisciplinaridad es que las áreas se deben unir para que de forma conjunta un estudiante se le pueda abordar un aprendizaje de diferentes ángulos. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día se habla de experiencias integradoras, de una manera como matemáticas, como comunicación, como ciencias naturales, como ciencias sociales, como educación física, como arte, como religión, se integran de una u otra manera para trabajar esa interdisciplinaridad. Pero cada uno habla de sus propios conceptos, de sus propios temas, de sus propios aprendizajes. Entonces esa se llama la famosa interreferencial. Pero todos apuntan a una misma situación, a una misma problemática, desde la perspectiva de su área, con los aprendizajes propios de su área, sin dejar de lado. Uno le aporta a alguien lo importante que le aporta al otro. Capacitando a un colegio particular muy grande acá en la ciudad de Chiclayo que me contrató para trabajar proyectos integradores y que tiene que ver igualito con la misma lógica de lo que es la experiencia de aprendizaje. Capacitaba en febrero, perdón, porque ellos se capacitan antes. Entonces yo les decía que tenían que formarse por áreas, por grupos de áreas afines con la finalidad de que se trabaje esa famosa interdisciplinaridad, ¿no? Entonces había una situación de que se juntó matemáticas, ciencias naturales o ciencia y tecnología y se juntó lo que es el área de informática. Entonces se iba a trabajar la competencia indaga, por ejemplo, y los amigos de ciencias tenían que elaborar una importante, dentro de su plan de indagación, tenían que recoger cierta información. Entonces ellos le dieron el pase a los de matemáticas para que elaboraran una encuesta importante para que los chicos lo puedan tomar a las personas que están relacionadas en su entorno, ¿no? En ese sentido, ellos, matemática, contribuyó con esa parte importante, elaboró la encuesta, tomó los datos y
esos datos recogidos se lo pasó al área de tecnología, el área de informática. Informática utilizó los cuadros estadísticos con Excel, utilizó la tabulación con armó sus gráficos y sus cuadros y se los devolvió a matemática, para que matemática pues elabore el análisis interpretativo de esos datos que se habían obsequiado desde los cuadros, de los gráficos. Una vez desarrollado el análisis interpretativo, toda esa parte le entregaron a ciencia. Acá ya están los datos procesados, interpretados para que tú hagas contraste con tus hipótesis, con tus muestras que tú has tenido. Entonces miren cómo cada uno iba aportando a este proyecto integrador. Entonces eso es lo que quiere el enfoque de la complejidad, que se trabaje de forma interdisciplinar. Y ahí interreferenciada. ¿Qué significa interreferenciada? Que cada uno, desde su especialidad, desde su área, comience a aportar estos procesos. En ese sentido, se está trabajando de forma transdisciplinar. O sea, no solamente como antes, ya yo te integro una área, ya antes era discúlpeme con todo respeto, un saludo a la bandera, esa famosa transdisciplinaria que se desarrollaba, esa famosa interdisciplinaria que se trabajaba en primaria sobre todo, ¿no? Discúlpeme, pero no se hacía como debía hacerse, con una integración, pero así, no que voy jugando, sino yo te aporto desde mi área esta parte y tú recógelo y tú aporta al otro desde tu área. Eso es la famosa transdisciplinaria que no se pudo ver y ahora ya se ha mejorado ya. Las experiencias de aprendizaje actualmente en esa lógica tienen este proceso. Entonces, bajo ese sentido, bajo este enfoque, hay necesidad de trabajar de forma transdisciplinar, ya sea por experiencias de aprendizaje o ya sea por proyectos de aprendizaje, que tienen la misma lógica. Las experiencias de aprendizaje tienen la misma lógica de un proyecto de aprendizaje, tiene la base teórica de un proyecto. Y también, como ya hemos visto, tiene base teórica de estos importantes enfoques. Entonces necesitamos ver ese trabajo de enfrentar situaciones complejas, pero de una manera transdisciplinar. De esa manera, este estudiante se prepara frente a este proceso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo así sencillito. Viene la feria anual, entonces, del colegio, y le dice el profesor de educación para el trabajo, por ejemplo, dice, voy a trabajar, vamos a hacer una feria de la astronómica, chicos, y vamos a trabajar por el Día del Logro, vamos a aportar nosotros desde esa mirada. ¿Les parece? Sí, profesor, excelente. Entonces, vamos a preparar, de repente, vamos a sorprendernos con el ceviche carretillero. Entonces, todo el mundo para mañana me trae todos los ingredientes. Ya, profesor, pescado, limones, ají, de repente una cebollita, un camotito, una zarandaja, etcétera. Y el profesor comienza a explicar. El profesor de educación para el trabajo comienza a explicar cómo se hace el corte cuadradito, no es tiradito, y comienza primero a decirle que primero se sazona con sal, un poquito de Ajinomoto, un poquito después viene el ají limo y comienza a explicar. Y los chicos comienzan a aprender a desarrollar sus procedimientos y comienzan a emplatar. Primero la lechuga, luego por acá el poco de ceviche, jugo, camote, etcétera. Oh, ¿ya está listo? Listo, profesor. Mañana es el día del logro. Listo, a trabajar. Entonces están diríamos, en su stand y viene el área de educación para el trabajo. Y todo el mundo asombrado porque están los chicos con su mandil, con su gorro, con su tabla, con su cuchillo bien afilado y con sus ingredientes. Y los chicos comienzan a dar sus exhibiciones y comienzan a explicar en qué consiste el ceviche carretillero. Y comienzan a hacer la prueba, comienzan en platitos chiquitos a invitar a las personas que consuman. Están los directores, los profesores, los padres de familia, los compañeros, están asombrados porque ceviche, pues tú sabes que a nosotros nos encantan los ceviches. Y qué rico, todo el mundo muy agradable, qué bonito tu ceviche. Pero un padre dice, chicos, ¿y cuál es el valor proteico de este cevichito? Del pescadito con su camotito. Y los chicos dicen, no nos hacen enseñado esto, bro, señor. Allá. Y otro profesor dice, otro señor, y si yo invierto 20 soles, ¿cuánto podría ganar en este ceviche? Y los niños, tampoco no nos han enseñado eso, profesor o señor. Y otro dice, ¿y cuál es la historia del ceviche? ¿De dónde nace este ceviche carretero? Y también los niños, no nos han enseñado, señor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Que se trabajó de forma parcial.
y no de forma holística, como dice Edgar Morin. El aprendizaje se debe trabajar de forma holística, de todos los francos de trabajar. Los niños tuvieron que aprender sobre los aspectos nutritivos que tiene ese plato, la parte histórica, de dónde nace. Este señor gordito, cachetón, igual que yo, que es un gran personaje del arte culinario del Perú, precursor de impulsar que el Perú sea reconocido como uno de los grandes, el señor Acurio, ¿será competente en lo que es? Pues desde luego, muy competente, porque el señor no sabe solamente cocinar rico, sino es un gran emprendedor, ha hecho emprendimiento con la comida, sabe de historia, sabe de los diferentes momentos y secuencia de cómo va creciendo la comida en el Perú, cómo ha nacido, de dónde son sus raíces. Si tú lo traes a la Chaclayo, él te va a hablar del loche como un gran elemento que tenemos. Él sabe lo que produce el Lambayeque, lo que produce Puno, lo que produce Arequipa y sabe cuál es su representativo. Entonces, ¿será competente, señor? ¿Habrá trabajado esa transdisciplinaridad que quiere el currículo? Desde luego que sí. Entonces, por eso hay necesidad de enfrentarlo de forma holística, como dice Edgar Morin, para poder trabajarlo bajo esa incertidumbre, prepararlo desde diferentes ángulos y de esa manera trabajarlo. Ahí está el sustento del por qué hoy día se habla de experiencias integradoras. Por este señor que hace tiempo nos están diciendo que trabajemos transdisciplinarmente. Entonces, en ese sentido, amigos, este modelo socioconstructivista, lo que debemos hacer desde sus principios, como ya estamos viendo, primero sería entender que ya no es como antes, como el constructivismo. El constructivismo es que era construir la realidad, ¿no? Esa era la diferencia del conductismo, que en el conductismo el profesor nos decía la realidad. Esta es la planta y este es su tallo, sus hojas, su fruto. Esto es la realidad. En cambio, con el constructivismo dijeron, no, hay que hacer lo que el niño descubra su realidad. Sus aprendizajes lo vaya descubriendo, lo vaya construyendo de forma autónoma. Entonces, eso era interesante. Pero ahora acá ya no solamente basta construir la realidad, sino transformarla. Antes hablábamos de la planta, que el niño tenía que descubrir cómo son las plantas. Ahora tenemos que presentar una situación problemática. ¿Qué está pasando con las plantas? Las plantas se están extinguiendo, el agua se está acabando, el sol nos está quemando más. Entonces, no solamente le estamos diciendo que está pasando eso, sino frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer para que las plantas no se sigan, si están cortando 1000 plantas, tendríamos que sembrar 2000. Si está que se acaba el agua, tenemos que buscar forma de cómo economizar el agua. ¿Ah? Si está que nos quema el sol, ¿cómo evitar que siga el efecto invernadero? Entonces, actualmente, bajo este modelo, no basta conocer la realidad, sino enfrentarla para transformarla. Una vez me dijeron, profesor, la escuela no tiene la capacidad de solucionar problemas. Y eso es cierto. Pero la escuela sí tiene la obligación de culturizar frente a los problemas. Nosotros no vamos a solucionar como escuela que la gente no bote basura, que podamos recoger esa basura que está frente a nuestra escuela. No vamos a poder, salvo que hagamos una campaña, que sí se puede. Pero no vamos a hacer todos los días ni todos los meses, no. Quizás una campaña para culturizar, sí, que es diferente, para educar a las personas. Yo recuerdo que yo vivo en una residencial acá en Chiclayo. Entonces, había gente que comenzó a botar los basuras en lugar donde se estacionan los carros. Y le juro que con toda sinceridad una persona colocó un cartel: no seas cochino, guarda tu basura y espera que venga el camión de la basura. Así puso. Y lo puso un cartel bien grandecito ahí donde ponían la gente. Y la gente con toda sinceridad cambió su hábito. Esperó a que el camión venga y lleva la basura. Miren, con toda sinceridad. Entonces, eso es lo que propone la escuela. La escuela no va a solucionar los problemas. Y tiene razón el que me dijo, profesor, la escuela no tiene la obligación de solucionar. Sí, sí tiene, correcto. Pero le dije, pero sí tiene la obligación de culturizar frente a los problemas. Si nosotros nos vamos a decirle a las personas
que eviten que en tiempo de pandemia, que eviten de hacer las medidas de bioseguridad, que eviten de ir a las fiestas, a tomar, sacarse la mascarilla. No vamos a lograr eso, porque ya es cultural, pero sí podemos concientizar de una u otra manera a través de carteles, mensajes alusivos, buscar formas. De repente hasta ahí es nuestro compromiso como personas, porque nosotros no vamos a cambiar la forma de vivir de las personas, no, ni como maestro ni como estudiante, pero sí por lo menos decirles, mira, te estoy diciendo esto, te estoy diciendo cambia tu forma de vida. Eso sí podemos hacer. Por eso que hay muchas propuestas para cambiar la perspectiva de las personas frente a los problemas. Eso es importante que tengamos. No tenemos la obligación, pero sí podemos culturizar frente a eso. Sí, eso sí lo podemos hacer fácilmente. Otro importante, que el papel del docente cambia. ¿Recuerdan? Que nosotros éramos transmisionistas en el conductismo. Transmitíamos conocimientos. Ese era nuestro papel, transmisionistas. Nos decían arquitectos del conocimiento, porque nosotros éramos lo máximo, éramos lo último en los procesos. Lo que decíamos teníamos sentido. Nadie nos podía refutar. Si alguien me refutaba y le decía, oye, tú estás equivocado, yo soy profesor, transmisionista, en la época conductista. Luego cambió, ahora eres facilitador. Ahora busca una estrategia para que el niño aprenda de forma autónoma, de forma constructiva. Ya no seas transmisionista, facilitador. Entonces, nuestra labor era fácil. Uy, cheque, algunos colegas que yo tuve, que hace tiempo que los conocí, ay, me dijeron, bacán, este constructivismo, ¿no? Tú le das le das la hoja, le dices, lean, subrayen, hagan su esquema, hagan su mapa y expongan. Bien chévere, ¿no? Así es, bacán. Claro, pensaron, así era el mal pensamiento de que era un facilitador. Ese era facilitista, no un facilitador. Facilitador tiene que buscar una estrategia para que el niño medie con el material, con el recurso, con los estudiantes, con sus compañeros, con el profesor y genere un aprendizaje constructivo. Y teníamos que ser bien estratégicos. Buscar formas de cómo el niño logre desarrollar, ¿no? Pero no darle solamente ese facilitismo. No, no era así. Y ahora nos dicen, somos mediadores. Y nos han agregado algo importante y acompañante. Mediador y acompañante. Porque ahora con la evaluación formativa tenemos que ser acompañantes. Acompañar al niño, a todos, a que logren desarrollar sus aprendizajes. Preocuparnos por todos, sobre todo por los que están más atrás. Pero ¿cuál es la labor del mediador? Y aquí viene lo de las experiencias, aprendizaje. Mira otro fundamento importante. El mediador es el profesor que no deja de ser facilitador, por cierto, porque hay momentos que facilita y hay momentos que media, pero tiene que subir un peldaño más a ser no solamente facilitar, sino mediar, pero sin dejar de lado de ser facilitador. De un momento determinado puede ser transmisionista también, pero en menor gradísimo, en un grado pequeñito, bien chiquitito. En este momento entro y salgo rapidito, ¿ya? Y rúbrica lo considera como algo válido eso, por si acaso. Entonces el docente mediador, ¿qué hace? Primero tiene que tener ciertas características. Tiene que ser innovador, tiene que ser un maestro que sea investigador, un maestro que sea proactivo, que busque situaciones. Un mediador busca espacios, busca situaciones donde el niño pueda afrontar sus aprendizajes y transferir lo que está logrando. Un mediador no se queda solamente con llegar a clase y dictar la clase. Un mediador está constantemente buscando esos espacios importantes para que el niño pueda afrontar situaciones. Antes y después. Antes, cuando le presento el problema. Mire, chicos, acá hay un problema. Analicemos este problema. Busquemos qué está pasando con este problema. ¿Por qué las personas actúan así? Entonces los hago reflexionar, los hago analizar. Y después de eso que ellos han analizado bien qué es lo que está pasando con ese problema, cuando yo lo traje de mi mochila, les puse ese problema para analizarlo, y yo le digo a mis estudiantes, ¿y qué debemos hacer frente a ello? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar frente a ello? ¿Qué proponemos nosotros? Y busco los espacios. Ya, muy bien, podemos hacer esto y esto y esto, ya. Entonces también interactúo con esos elementos que me van a ayudar que el niño busque información, aplique información ahí, transfiera información importante.
Yo recuerdo que hicimos un proyecto en mi colegio y dentro de ese proyecto una de las cosas era que los estudiantes conozcan sobre las drogas. Pero ¿cuál fue la cosa interesante de este proyecto? Es que lo llevamos a un centro terapéutico donde los estudiantes adolescentes tuvieron contacto con adolescentes que estaban inmersos dentro de ese centro terapéutico, donde estaban rehabilitándose tanto de alcohol como de drogas. Entonces necesitábamos pues, las conexiones, buscar los espacios, gestionar todo ese proceso. No es solamente decirles, sabes que vayan, sino que nosotros teníamos que estar. Y una vez que ya gestionamos, chicos, vayan ahí, pero primero lean, pues, ¿no? Analicen, investigan sobre lo que es drogas y sus implicancias. Y ahora conversemos con personas que están inmersos en estos. Entonces, cuando terminamos la jornada, la experiencia, varios de nuestros estudiantes se pusieron a llorar, porque es fuertísimo, fuertísimo. Y yo le pregunté a los que estaban allí, le dije, ¿y qué tal? Profe, realmente fuerte y realmente para pensarlo si quiero entrar a drogas. Pregunto si eso era un verdadero aprendizaje. Un aprendizaje basado en una experiencia que ellos vivieron y que realmente ellos entendieron que de esa manera se aprende mejor. No una cosa te dice el libro, una cosa te dice internet, pero una cosa te dice la realidad. Cuando el chico que está en ese proceso y sabes que yo he perdido todo, perdí mi familia, mis amigos, yo he tenido que prostituirme para poder conseguir drogas, he tenido que robar e incluso casi asesinar para poder conseguir drogas. Entonces dime tú si te quieres meter a este proceso. Si alguien te dice que es tu amigo y te quiere regalar esto, para que pruebes, no es tu amigo. ¿Eh? Entonces, pero para eso el docente tuvo que buscar ese espacio para que ahí investiguen, transfieran. Entonces el docente mediador es eso. No solamente enseña, sino gestiona situaciones, espacios para que los niños puedan practicar en esas o poner en práctica, diríamos mejor así, poner en práctica o transferir lo que tú estás trabajando con él como aprendizaje. Entonces, para eso se requiere mayor espacio, mayor tiempo, mayor dedicación, mayor transferencia de acciones tuyas, mayor inversión en todo sentido, porque no es tan fácil ser mediador. No solamente es decirle, ya, pues, aquí está el material media. No, 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 no. Tienes que generar esos espacios, buscar los espacios para que ellos transfieran y negociar con ellos. Para decirle, mira, tengo esto, ¿qué les parece? Entonces, amigos, no solamente es buscar una estrategia, sino gestionar todo el proceso. Otra cosa importante del mediador es que el mediador reconoce los estilos de sus estudiantes, sus características, para poder organizar ciertos espacios importantes donde el estudiante, pues, de acuerdo a su especialidad o de su forma de aprender, pueda de otra manera desarrollar y apoyar. Es importante. Un mediador tiene que reconocer también sus estilos. También valora con mucha significancia lo que hace el estudiante. Importante eso. Le dice a su estudiante, mira, esto estás logrando. Qué bueno que estás logrando. ¿No? Reconoce. Yo tengo, por ejemplo, actualmente un estudiante que tiene un problema de autismo, pero con el apoyo de su mamá está cumpliendo con todas sus tareas y a un nivel bien bonito. No estoy seguro que la mamá le haga, pero sí lo veo en la parte práctica que lo desarrolla. Y ahí está la mamá. La pregunta del $1.000.000 que yo le puedo hacer a cada uno de ustedes. Ese niño, con todas esas condiciones, con toda la rúbrica que les he presentado, donde tienen que ellos mirar todo ese proceso que es válido para alcanzar cierto nivel de logro, tendría que yo quitarle por ser autista. Sería una desfachatez, ¿no es cierto? Yo estoy valorando lo que es el niño. Yo estoy valorando lo que con todo su esfuerzo y a pesar de sus dificultades, él pueda desarrollar. Profesor Pedro Mendoza, no sé qué pasó acá. ¿Por qué está borra? ¿Por qué está colocando su nombre? Entonces, maestros, con todo respeto, no hagan eso, maestrito, ¿ya? ¿Quieren jugar? Yo les voy a dar un link para que practiquen bastante. Tengo Zoom, también tengo para que practiquen un rato, ¿ya?
Entonces le decía algo importante. Entonces, en ese sentido, el mediador es este sentido. Cambia el papel. Tiene que ser con otra mirada el profesor. Y también tiene que ser acompañante. Tiene que estar apoyando al estudiante a que logre sus aprendizajes. El estudiante cambia. Ya no es un estudiante receptivo, que desarrolla aprendizaje repetitivo, ¿no? Ya. Ni mecánico. Ni tampoco es solamente un estudiante constructivo. Profesor, pero puede ser constructivo, claro, porque recordemos que nuestro enfoque es socioconstructivista, o nuestro modelo, perdón. Por lo tanto, no dejamos de ser constructivistas y el niño no deja de ser constructivista, pero hay que llevarlo a otro nivel un poquito más arriba, generar un niño más reflexivo, más crítico, más resolutivo. Eso es importante. Profesor, pero no deja de ser constructivista. No, sigue siendo, porque va a haber un momento que va a construir aprendizaje de forma autónoma. Y las orientaciones te lo dicen. Entonces, tenemos que ser constructivistas, sí, hay que trabajar con él. ¿Ya? Pero hay que llevar otro peldaño, que sea analítico, que sea crítico, que sea resolutivo, que sea reflexivo. Eso tenemos que llevar a otro peldaño, porque nos pide el enfoque crítico reflexivo. Tenemos que desarrollar aprendizajes transdisciplinar. Ya hemos visto por qué es importante, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar bajo la parte holística, la parte de las experiencias integradas y todo este proceso que ya hemos visto y hemos explicado. Tenemos que trabajar bajo un currículo situado. Y también hemos visto que nos dice Dewey muy fuertemente, y eso lo dice el currículo, que tenemos que trabajar con situaciones del entorno. Hay que traer a la escuela, a la escuela que trae el contexto, o a la escuela que llevará el contexto. Tenemos que trabajar con situaciones que está afrontando el estudiante, que pueden ser situaciones problemáticas como esto del COVID, como esto de la obesidad, de lo que es el sedentarismo. No solamente con problemas, podemos trabajar con el aniversario del colegio. Puede ser una situación, claro, porque queremos resaltar la identidad de nuestros estudiantes en relación a nuestro colegio, claro. Podemos trabajar esto, podemos trabajar de repente algunas necesidades de los estudiantes, como por ejemplo la parte de las actitudes, que de repente no está bien, hay que afrontar la parte de la convivencia, claro que sí. Hay que trabajar con esto es guerra, que está generando toda una parafernaria de ideas, de situaciones. Podemos trabajar con cualquier situación que genere aprendizajes importantes. Y sobre todo, que el estudiante está afrontando, está viviendo diariamente, que lo está confundiendo, no está permitiéndole desarrollar grandes aprendizajes. Y si eso está complicado, entonces hay que traer. El currículo situado se basa en eso, en traer situaciones importantes a la escuela para poder abordarlas y que sobre todo el niño las va a necesitar desarrollar porque las tiene que enfrentar. Frente a esa situación se basa el currículo situado. Y ahí está muy clarísimo lo que hablamos hoy día de experiencias de aprendizaje, ¿ya? Porque vamos a ver después. Entonces, también es importante que el niño transfiera, ¿no? Transfiera. Una cosa que un estudiante sepa exponer ahí o sepa hablar muy bonito en el aula, ¿no? Ah, interesante. El profesor de comunicación de IRAP está desarrollando sus habilidades orales, ¿no? Su oralidad está trabajándolo muy bien, tiene buena vocalización, tiene buena impostación de voz, tiene buena musicalización de la voz. Qué bonito, tiene claridad en lo que expresa. Excelente. En el aula lo trabajo. En el aula estoy entrenándolo. Pero ahora sí, vamos a ver, tal día nos toca a nuestro aula, nos toca salir al frente, hacer una parte de una actuación. Claudio, tú que eres el que habla bonito, vas a ser el maestro de ceremonia. Ahí tú quiero que tú te desenvuelvas, ya profesora. Pero Claudio, se le tiemblan las piernas, se le corta la voz, se le olvida lo que dice. Entonces, ¿qué pasó con ese niño? Ha logrado toda su potencialidad, toda su competencia, ha logrado desarrollar sus habilidades, ha desarrollado sus capacidades, diríamos que todavía no, ¿no es cierto? Y tú le dices, ¿qué pasó, Claudio? Acá eres un loro y allá te chupaste, te pusiste, te entrecortaste la voz, no has logrado desarrollar. Entonces todavía hay que fortalecer esto, ¿no? Hay que ser más prácticas para que, Claudio, tú tienes todo el potencial,
para que tú puedas. De frente te falta lo emocional, te falta fortalecer, ¿no? Hay que trabajar la parte emocional para que otro día puedas demostrar. Porque una cosa que te chanca la emocional y se te tumba todo, usted sabe muy bien. Nos olvidamos, nos recortamos, nos ponemos a llorar, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es. Entonces, aquí se nota que busquemos espacio para que el niño, ese niño, fortalezca. Entonces, ¿qué me falta fortalecer en él? La parte emocional. Entonces, por ahí trabajo para seguir dándoles espacios, etcétera. Entonces, esa es la competencia en sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se transfiere en ese actuar complejo? Pues se llama actuar complejo, no es actuar sencillo. Actuar sencillo es en el aula, el actuar complejo es en una actuación. Cambia la cosa. Y también se promueven importantes procesos, como hemos visto, el desarrollo de competencias. Entonces, estos son los principios importantes que tenemos del modelo socio-constructivista. Entonces, teniendo esto, ya es como yo me desarrollo mi práctica pedagógica, que es importante. Lo que estamos viendo actualmente es la práctica pedagógica de ustedes. En ese sentido, vamos a ver que también algo importantísimo es el aprendizaje colaborativo, porque nuestro enfoque es socio-constructivista. Y el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, como vamos a ver, es uno de los regentes importantes de este modelo. Y es uno de los principios que vamos a ver más tarde dentro del currículo, dentro de las orientaciones pedagógicas que nos dice, tenemos que trabajar aprendizaje colaborativo. Siempre digo, siempre es cuando capacito a maestros en sus talleres, en sus colegios, me dicen, pero profesor, no funciona el aprendizaje colaborativo. Porque siempre hay el famoso todista, el que hace todo, el que hace el análisis, el que crea, el que expone, el que responde a la pregunta y el resto se la pasa de canto. Siempre yo le digo, es que tú no sabes trabajar el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje. Una cosa que aplique ciertos principios importantes del aprendizaje colaborativo y cooperativo para que tú no tengas esos problemas. ¿Y cuáles son, profesor? Ya lo vamos a ver al final de este proceso, cuando hablemos de una orientación que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, que es diferente y que necesito también explicarles. Muy bien. Entonces ahí tenemos toda la esencia de nuestro modelo. O sea, si un profesor tiene claridad en estos importantes principios, va a nadar, va a estar trabajando fácilmente en el modelo socio-constructivista, ¿no? Si lo tiene a media caña, como se dice, pues realmente va a generar pues, no entender. Y ahí pues siempre refutamos cuando no entendemos, ¿no? Decimos, profesor, ¿y ahora por qué experiencia? ¿Por qué cambia? ¿Acaso es igual? ¿Acaso no es igual? ¿Qué diferencia en comunidades? Y tenemos dos grandes problemas. Las experiencias pueden formar parte de una unidad, pueden formar parte de un proyecto. Las actividades se pueden convertir en clases. O sea, no es cuestión de forma, sino entender el sentido pedagógico de este modelo. Gracias a sus enfoques, gracias a sus teorías y gracias a sus principios. Y aquí estoy que se los explico. Tenemos que manejarlo bien. Cuando tengamos claramente, dijimos experiencias, claro, pues se necesita experiencias. Se necesita esa experiencia de aprendizaje para poder trabajar. Porque si no, no se trabajaría. Siempre yo he capacitado en proyectos de aprendizaje. Todo el mundo que dice, qué bonito, pero profe, para hacer todo eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? A los títulos de las unidades le hemos cambiado proyecto de aprendizaje. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí es verdad. Muchos, quizás ustedes no, pero muchos le cambiaban el título. Oye, ¿cómo? No te hagas problema. A tu unidad cámbiale el título. Proyecto de aprendizaje. Y lo presenta el director te lo va a aceptar. Y hacemos lo mismo de siempre. Y la lógica del proyecto no es igual. La lógica del proyecto tiene la misma lógica de una experiencia. Es lo mismo. Entonces vamos a ir viendo que las experiencias importantes que hoy en día se promueven tienen tres partes importantes. Primero, de la situación. Hay que situar al estudiante, porque siempre se tiene que situar. Yo siempre cuando empiezo una capacitación y quiero empezar de cero, digo, quiero situarlos primero, para que me puedan entender todo este proceso. Entonces hay que situar al estudiante también. ¿A qué va a enfrentar? ¿Qué va a abordar? ¿Qué va a tratar? O sea, no, muy pocos hacíamos antes eso. Simplemente el chiquito seguía y seguía avanzando nomás, sin entender lo que está haciendo. Pero acá no. Las experiencias dicen, primero hay que situarlo. Frente a un problema que hay que situar. Que
o frente a una situación determinada. No necesariamente es problema, como le estoy diciendo. Luego, hay que desarrollar un conjunto de actividades, ¿no? Que después, finalmente, vamos a evaluar. Esos son los 3 momentos importantes de una experiencia. Pero ahorita les voy a describir cómo se construye. Entonces allí, de una otra manera, son los 3 momentos que tiene la situación, o hay que situarlo, hay que la resolución del problema o reto que se presente en la situación, como ya sabemos, y al final hay que evaluar todo este proceso, ya sea de forma formativa o ya sea, y también sea de forma sumativa. Y ahí está la famosa para el aprendizaje y del aprendizaje, que es lo que requiere la experiencia. Igualmente, todo el enfoque que tenemos actualmente en el currículo, la evaluación formativa, ¿no? Entonces vamos a, más o menos, después de esto, explicar una idea sobre lo que tendríamos que hacer. Primero se parte de una situación. Entonces tenemos que buscar una situación. La escuela, actualmente, las situaciones son institucionales. Por esto de la famosa interdisciplinaridad, transdisciplinaridad o interreferenciada. La situación debe ser de la escuela. La escuela tiene que, en el mes de marzo, reunirse en esa semana que tenemos de planificación y de gestión, decir, bueno, acá tenemos tales situaciones. El ministerio ya nos da ciertas situaciones, ¿no? Actualmente nos ha regalado, pues, las famosas Aprende en Casa. Pues, bacán, chévere. Pero si yo quiero como escuela independizarme de Aprende en Casa, veo las situaciones que me da el ministerio. El ministerio me da situaciones referentes a problemas de ambientales, referente a lo que es en este año el bicentenario, las situaciones de referente a lo que es innovación, lo que es emprendimiento, lo que es el lado social, ¿no? Nos da situaciones. Entonces la escuela debió en el mes de marzo sentarse, en lo que vamos a hacer el próximo año tal vez, y reunirnos y generar qué situaciones vamos a trabajar el primer bimestre, el segundo, tercer y cuarto bimestre. Y generar una situación global, con un reto global. La situación que da, el reto global. Actividades globales, que cada área lo va a dar, desarrollar de acuerdo a la situación. Si tiene que ver con lo que es mala alimentación, nutrición, desnutrición, obesidad, tantas cosas, matemática pues hará un plan estadístico, comunicación hará un tríptico, o de repente un conjunto de repente una receta, un texto instructivo con unas recetas saludables, ¿no? De repente en educación física, un plan de actividad física, ciencia natural es un plan un plan de alimentación saludable, ya ese plan lo dará dependiendo de lo que está dando, ¿no? Entonces, esta situación tiene que dar un reto. Como es institucional, el reto es global, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, vamos a nuestros propósitos, a nuestros estándares, a nuestras capacidades, a nuestras competencias y también a nuestro desempeño, por si acaso. Muchos dicen, no, que el desempeño no se mira. Mentira. El desempeño orienta muchísimo a trabajar la complejidad. ¿El qué? El perfil de egreso. El perfil de egreso, claro. El perfil de egreso es el que queremos alcanzar gracias al desarrollar todas las competencias desde inicial hasta secundaria, ¿no? El perfil de egreso es, ¿y cómo se va logrando el perfil de egreso? Gracias a lo que es logrando el estándar de cada ciclo. Por eso que es importante mirar el estándar que tenemos que desarrollar, porque las acciones que desarrollemos vamos a alcanzar el estándar, y al alcanzar el estándar en la gradualidad, en ese desarrollo gradual, se logran las competencias que son las grandes competencias del perfil de egreso. Entonces estamos hablando específicamente de la situación, ¿no? Porque otro tema debería yo hablar sobre enfoques transversales, sobre el perfil, pero no me va a alcanzar el tiempo, solamente estoy centrándome a este proceso, ¿no? Entonces luego la situación ya viene la gran evidencia, que es el producto final, ¿no? El producto final que demuestre que se ha logrado realmente la experiencia de aprendizaje. Y en ese producto final todos contribuyen. Un producto final puede ser un portal, una revista digital, ¿no? Una revista digital donde cada área tiene su espacio y ahí coloca su producto de área que participa en la experiencia. Tiene que ser un importante, ¿no? Esa evidencia tiene que demostrar que se ha logrado el reto.
que nos hemos propuesto de forma global, ¿no? Entonces tiene que ser eso, tiene que ser un aspecto. Cada área aporta a esa evidencia global. Esa es la situación importante. Y aquí está la mediación que decía yo, el docente mediador, cómo va buscando esos procesos para alcanzar de otra manera, ¿no es cierto? Y esta situación tiene que responder a que se logren los propósitos. Importante. Miren cómo se va construyendo toda una experiencia. Primero planteo una situación que me va a regalar un reto. Es decir, no es que ya tengo la situación y el reto por áreas, voy buscando qué propósito, qué competencias, qué capacidades se prestan para trabajar esta situación. No todas las competencias, no todas las capacidades, no. Ya no es como antes. Solamente aquellos que se prestan para trabajar. ¿Puede ser una sola competencia, profesor? Sí. ¿Puede ser de 4 capacidades, pueden ser 3? Sí. Las que se prestan a trabajar la situación y el reto. Ya, eso es importante. Yo tengo que definir, por eso que tengo que hacer un análisis del currículo, a ver, ¿qué competencia tengo que trabajar? Ya tengo esta competencia, a ver, ¿qué parte del estándar debo trabajar? ¿Qué capacidades se pueden prestar? ¿Qué desempeño me pueden ayudar? Eso es muy importante. Una vez que tengo ya los propósitos, genero el producto final. Entonces, ¿con qué producto final voy a ver que se ha logrado desarrollar esta situación con este reto y ahí aplicado los aprendizajes, los propósitos? Una vez que ya tengo ese importante producto, entonces recién, y es ahí pues le viene la planificación inversa, recién se comienzan a trabajar las actividades. La actividad número 1, que me arroja una evidencia importante y utilizo un instrumento importante. La actividad 2, que también me puede dejar aciertos, y no necesariamente cada actividad me puede dar una evidencia, puede ser en el conjunto de dos actividades una evidencia importante, que también puedo utilizar un instrumento, y una otra actividad que puedo utilizar otro instrumento. Si voy a utilizar las fichas de observación, la lista de cotejos, las escalas, y las rúbricas analíticas, que son diferentes a las rúbricas holísticas, y aquí vamos a ver, pues son instrumentos de proceso que van a controlar, y ahí está la evaluación formativa con la famosa retroalimentación, van a controlar que se logre estas actividades con sus evidencias. Porque si no se logran, se cae el producto final. Y al caerse el producto final, ¿qué pasa? No se logra el reto, no se logran los propósitos. Miren qué delicado es esto. Por eso que tenemos que ser acompañantes para que los niños todos aprendan, porque si no se cae el producto final. Al caerse el producto final, por no haber controlado con la evaluación sumativa, otro niñito, Dios mío. No, discúlpeme que no sea cargoso, tío renegón, no te renegón por si acaso, pero no es correcto lo que están haciendo, ¿ya? No es correcto, maestro, es una falta de respeto, por favor, maestrito, no hagan eso. De repente están jugando sus chiquitos, no sus hijitos. Muy bien, entonces les decía que si yo no logro eso, pues se cae. Porque yo tengo que evaluar ese producto final. Ese producto final me va a dar a mí el resultado del logro de aprendizaje. Y ese es el logro de aprendizaje, viene a ser la evaluación sumativa. La evaluación sumativa, que es la que me va a determinar los resultados de aprendizaje y las conclusiones descriptivas. ¿Recuerda que a usted le piden las conclusiones descriptivas? Sí. Gracias a ese importante. Pero para ello, yo utilizo una rúbrica holística. Esa es la secuencia y aquí está, esa es la idea, ¿no? Que se puede trabajar de forma interdisciplinar. Eso es la secuencia de cómo se trabajaría una experiencia. Y ahora, dentro de la experiencia, ¿qué debo de tener en cuenta? Debo de tener en cuenta estas 10 orientaciones pedagógicas, ¿no? Algunas ya las hemos tratado la semana pasada. Eso es lo bueno, ¿ya? Al tratar la semana pasada, ya no lo voy a fortalecer mucho, simplemente les voy a recordar algunas ideas, nada más porque ya lo hemos tratado. Por ejemplo, partir los saberes previos, aprender de repente generar el conflicto cognitivo y algunas cositas que sí también ya les voy a reforzar, ¿ya? Entonces, para trabajar las experiencias, por eso que urge las famosas experiencias, por eso que el ministerio ha tenido que incorporar desde el año pasado esto, y
pero con una mirada que ya estamos ya cada día clarificándola más porque ya se entiende mejor. El año pasado se confundió totalmente, todo el mundo comenzó a correr y decir, ¿sabes qué? Ya voto todo y me quedo con experiencia y al final el ministerio tuvo que aclarar, ¿no? Tenemos las 10 orientaciones. Primero vamos a una por una rapidito para después vienen las preguntas. La primera importante, partir de situaciones significativas, ¿no? Y aquí está la situación que nos piden abordar. Anteriormente se llamaban situaciones significativas. Profesor, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sino que ahora solamente se coloca situación. Y antes decía situación significativa, que es lo mismo, que tiene dos partes de las tres, y ahí está la diferencia, porque antes tenía pues el contexto, la situación significativa tenía un contexto que describía un problema, un hecho, una situación, tenía los propósitos que íbamos a desarrollar y tenía el reto. Actualmente, la variación es que ya no explica los propósitos, sino solamente el reto. ¿Está mejor? Mejor, ¿no? Porque nos posibilita después seguir mirando los propósitos. Porque la forma de cómo se planificaba era diferente. Antes se miraba primero los propósitos. Primerito, se miraba primero eso. No, entonces allí, antes, por eso que colocábamos en la situación, la situación significativa se hacía después de mirar los propósitos, mirar el contexto y la conjugación de ambas, se salía la situación significativa. Ahora no, dice primero parte por la situación. ¿Tiene más sentido? Mejor. No como antes, así era antes. Mejor todavía, ayuda más. Entonces las situaciones significativas son importantes. Necesitamos generar situaciones porque son retadoras, porque generan una motivación al estudiante a enfrentar algo importante, ¿no? Es importante decirle, vas a enfrentar esta situación real, vas a vivir esta experiencia, vamos a trabajar con esto. Yo trabajé una experiencia muy bonita, ¿no? Fue mi tesis doctoral, que tuvimos que ir con los chicos hasta un lugar donde no había agua. Y los chicos comenzaron a entrevistar a las personas por cómo consumían el agua. Las personas estaban preocupadas por esa agua, no sabían si era potable o no, nadie le daba razón. Y nosotros intervinimos ahí, y los chicos fuimos, recogimos agua, hicimos entrevistas, fuimos a laboratorios. Esa experiencia es retadora. Esos chicos nunca se van a olvidar de esta experiencia. ¿Por qué? Porque es una situación que había un reto. Encontrar el sentido de esa agua, si era buena o no buena para el consumo de la persona. Cómo la consumía, si le hacía daño o no le hacía daño. Qué importante proceso. Y eso los motivó a los chicos. Y con toda sinceridad buscamos y encontramos la respuesta. Esa agua no era consumible para nada. Porque tenía muchas sales. ¿No? Entonces, ¿es importante partir de situaciones retadoras? Sí, motivan a enfrentar situaciones nuevas, son retadoras, invitan a que el niño movilice sus capacidades, sus recursos, sus desempeños, movilicen, es importante, ¿no? Que tienen que ser reales, pues. Tienen que ser, profesor, pero podrán ser ficticias, en algunos casos sí hay. En algunos casos sí hay situaciones ficticias que puedo simular y puedo generar todo un contexto, ¿no? Sí, se puede, claro que sí. Pero de preferencia que sean situaciones de vivencias reales, ¿no? Partir de horarios previos, decimos que es importante, ¿no? Es un sistema llamado espiral, ¿no? Es necesario partir de abajo. Lo que tiene el niño no hay que dejarlo, más bien hay que traerlo al aprendizaje. Es importante. El niño lo va a encontrar una relación significativa cuando hago el contraste en lo que sabía antes y lo que sabe ahora. Claro que sí. Es significativo para la persona, como dice Ausbel. ¿Hay que eliminarlo? No. ¿Hay que seguir trabajándolo? Sí. Es necesario partir de los previos. Es necesario seguir invitándolos a que nos digan qué pueden dar. Si yo, por ejemplo, comienzo a trabajar con ellos y les pongo una situación, como por ejemplo, personas que salían antes, ¿no? Salían antes, así más de sencillo para no hacerlo muy larga. Si vieron ustedes en la televisión unas chicas que murieron en esa fiesta, que murieron en la escalera, y si quiero que se acuerdan que murieron en una escalera ahí amontonados, y lo llevaron al cementerio, y encima de los nichos habían dos chicas bailando, y el otro tomando con una música ahí, con un parlante grande, bailando, o sea, bailando encima de un nicho.
¿no? Si yo recuperaría saberes previos muy bonito con ellos y les preguntaría a ellos, ¿han visto eso? No, claro. ¿Y por qué hacen eso, no? ¿Por qué hacen? ¿Ustedes han visto qué hacen? Están bailando. Y por ahí, mira, con esos que me dicen los chicos, puedo generar ideas reflexivas, preguntas reflexivas potentes, partiendo de esos saberes previos. Y les digo, ¿por qué lo hacen? ¿Qué está pasando con esta generación? Que baile encima de un nicho, donde es un lecho de muerte, donde ahí debe haber mucho respeto. No, yo en mi adolescencia nunca hubiera hecho eso, con toda sinceridad. Pero ¿por qué lo hace ahora la gente? Entonces yo podría generar, a partir de esos saberes previos, unas preguntas reflexivas muy potentes, muy importantes. Generar el conflicto cognitivo ya hemos visto que es importantísimo la semana pasada. Es muy importante porque genera la motivación que el niño busque respuestas. Busque respuestas ante una situación que tú le has planteado y que no le da la respuesta. Pues oyendo la respuesta, búscala, encuéntrala, busca la solución de lo que te ha dado. Entonces, el conflicto cognitivo ayudaría mucho. Ayudaría mucho también a generar la reflexión, el análisis. Busca la respuesta. Entonces, el sistema, como está desarticulado, desequilibrado, como ya hemos visto, tiende a buscar información para poder equilibrarse, adaptarse. Y ahí viene el proceso de adaptación que dice Piaget, ¿no? Para generar la asimilación y la acomodación. Aprender haciendo es un importante principio. Y esto no lo hemos hablado, pero sí lo hemos escuchado temprano. Aquí tiene que vivir la experiencia. Y aquí está el concepto de experiencia, pues. Tiene que trabajar con hechos, interactuando con los elementos reales, ¿no? ¿Qué hacemos solamente trabajando en la escuela, sabiendo muchas oportunidades en el entorno? Elementos naturales, sociales, culturales. Hay personas sabias que nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Es importante que el niño interactúe. Hay varios proyectos de que niños recogen oralidades de personas, pero para eso tienen que entrevistar a su abuelito, a su tío, al vecino, al señor de la comunidad, ¿no? Tiene que ser directo. Queremos enseñar algo y lo hacemos teóricamente, ¿no? Tiene que ser de la vivencia, de la misma experiencia, o practicándola. Yo recuerdo que conocí a una maestra de comunicación, disculpe la maestra, enseñando habilidades orales como la impostación, la modulación de la voz, la musicalización de la voz, que es muy importante cuando uno cuenta historias, ¿no? Pero lo enseñaba teóricamente y daban examen de oralidad de esas habilidades, pero qué es la musicalización de la voz? Conceptos, conceptos. Y yo ya me agarraba la cabeza y decía, ¿por qué uno lo practica con los niños? ¿Cómo se musicaliza la voz para desarrollar habilidades orales? Decirles, dígame, la práctica misma. El niño no iba a mejorar su habilidad de exposición si no practicaba pues algunas habilidades. Entonces, si lo hacemos en la escuela, pues hagamos vivencialmente las experiencias de aprendizaje, de aprendizaje que se dan, ¿no? De tal manera que sí, pero no, profesor, que hay muchos problemas con la parte de salir. Está bien, pero hazlo, pero ahí hazlo, pues, hazlo de una forma vivencial, que es importante. Ya hemos visto por qué es importante el aprendizaje situado. Mediar el progreso. Y aquí está importante lo que les decía temprano. Ya no nos dicen mediador, sino también acompañantes. Porque una de las importantes orientaciones nos dice que debo de acompañar al estudiante a pasar de un nivel a otro nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la orientación. Entonces, necesitamos lo que dice Vygotsky, pero acuérdense que Vygotsky es muy potente en este modelo. No porque él habla del enfoque social, él habla de las zonas de desarrollo potencial, desarrollo próximo y desarrollo real, ¿no? Y nosotros, en esa zona famosa de desarrollo próximo, es la que nosotros intervenimos. Nosotros apoyamos al estudiante, preparamos el camino para que el niño pueda alcanzar ese potencial, pero el niño lo va a alcanzar gracias a que nosotros les hemos ayudado. No sacarlo de esa zona de desarrollo real, que es sus saberes previos, y llevarlo a una zona importante, pero ayudándolo, preparándole el camino y cuidando que se logre, acompañándolo a que lo logre. De esa manera, pues el niño va a alcanzar ese potencial. Entonces, necesitamos estar ahí constantemente, por eso que la retribución formativa es muy, muy interesante. Se cae todo si no lo ayudamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ir
Y también tenemos que ir graduándole sus habilidades, ir Ya, ahora sí. logrando complejizar lo que está logrando para que vaya creciendo en su, no estancarlo, sino va a ir potenciándolo de un peldaño a otro peldaño. Por eso son los estándares. Te piden algo que debes ir logrando para alcanzar que el niño desarrolle un potencial mayor, ¿no? Deseado, como es el famoso perfil de egreso. Aprender del error, enseñar que el error es válido, enseñar que el error es constructivo, que el error es formativo. Son oportunidades que tenemos para seguir aprendiendo. Quien no hierre, no aprende. Esa cultura tenemos que cultivarla para que el niño se sienta en confianza de generar su mayor potencial ante una situación que tú le presentas como reto. Y si se equivoca en buena hora, vale el intento importante y más bien que ese reto que no logró le sirva para analizarlo y decir que fallé y seguir mejorando. Tanto el profesor como el estudiante debe hacer eso. Muchas veces nos desanimamos de hacer algo porque pensamos que vamos a fracasar. El fracaso es parte de nuestro crecimiento, amigos. Con toda sinceridad, yo le digo que soy uno de los convencidos de esto porque a mí me ha pasado muchas cosas en las que yo he crecido gracias al error. Con toda sinceridad, yo siempre decía, ¿y ahora qué aprendizaje me deja este problema? ¿Qué aprendizaje voy a lograr frente a este problema? ¿Y cómo voy a trascender gracias a este aprendizaje? Y ahí está, mis escaladas de la vida, mis peldaños que he ido subiendo es gracias a un error, a un problema. Si no, eso lo he escrito yo en mi historia personal. Lo tengo como escrito y ahí lo pueden leer. Se van a dar cuenta que en cada etapa de crecimiento había un problema importante. Entonces el error debe ser un factor que debemos de cultivar. Que no cometamos errores a cada rato, no, sino como una mirada que el error es favorable para seguir mejorando. Esa es la intención. A veces nos incomoda poner nuestros ejemplos o ejemplos de errores, ¿no? A veces estoy capacitando yo y les pongo sus ejemplos como errores. No, por supuesto lo he puesto. Pero si le digo, ¿para qué? ¿Dónde te voy a explicar si no es tu error que estamos viendo? Para decir, mira, analicemos esto y cómo podemos mejorar esto. Eso es importante. Tenemos que cambiar esa cultura y generar esa cultura en nuestros estudiantes importantes. Ya hemos visto que la motivación es grande, ¿no? Hay motivaciones intrínsecas, motivaciones extrínsecas, que esto es importante. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Los tipos de motivación, la predisposición que tenemos que lograr para que el niño aprenda. Entonces tenemos que generar un sentido de predisposición para que los niños aprendan de una forma que le agrade, que se sientan. Yo recuerdo mucho a mi maestra de biología, ¿no? Cuando estaba en cuarto año. Me enseñó la biología tan bonito que, bueno, yo soy un amante, yo soy un biólogo frustrado, porque yo quise ser biólogo, porque a mí mi maestra me lo inculcó, me lo enseñó tan bonito que yo quedé impregnado de ser biólogo, pero con circunstancias de la vida terminé siendo maestro, ¿no? Que no me arrepiento porque ya he podido ejercer muchas cosas bonitas, pero yo soy un biólogo frustrado, pero gracias a esa predisposición que me dio la maestra, la forma como me enseñó, ¿no? Cómo me generó ese amor por la biología, que bueno, me gusta y que realmente pude ser biólogo, debí ser biólogo, como lo que me gustó siempre, ¿no? Y también construir un nuevo conocimiento, ¿no? Que es importante que cada etapa del proceso, pues se logre aprendizaje. Tenemos que entender que no podemos pasar cada día enseñando algo sin generar que el niño aprenda algo, ¿no? Y que generar habilidades. No solamente enseñarle ideas, conocimientos importantes, sino enseñarle a que los construya, enseñarle, darle herramientas, como herramientas para que aprenda a indagar, para que aprenda a investigar, para que aprenda a producir información, porque es importante eso, ¿no? Entonces, eso es importante que también logremos. Que no sea que el niño aprenda algo importante, sino que aprenda herramientas y generar esa famosa metacognición que están deseada, ¿no? Que el niño aprenda a ser el propio precursor de su autoevaluación de lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo a través de las estrategias que tú le estás enseñando. Eso es importante, que demos conocimientos importantes, pero también herramientas para que indague, para que investigue, para que pueda generar algunos procesos constructivos importantes. Eso es necesario, también que lo tengamos en cuenta. El pensamiento complejo ya lo hemos visto, ¿no? Trabajar de una manera integrada, no fragmentada, ¿no? No trabajar de manera holística. Eso es una importante
orientación. Mire, y está acá. Ya. No, profesor, que el enfoque de la complejidad no está no está explícitamente, pero sí implícitamente está bien marcado. Por ejemplo, una de sus orientaciones es esto, que trabajemos de una manera fragmentada y trabajar el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colaborativo es importante porque la parte social es necesario, integrarse, unirse. Ahí se dan procesos muy importantes como el proceso interpsicológico que dice, se promueve el proceso, la doble formación. Vygotsky habla de un aspecto muy importante que se llama la doble formación. En esa doble formación se promueven varios aspectos importantes. Por ejemplo, una persona para que aprenda, según Vygotsky, en esa doble formación se debe trabajar de forma interpsicológica. Y para trabajar interpsicológica, el estudiante tiene que interactuar con los demás, con las personas. ¿Para qué? A través de los diálogos, de las discusiones, ¿no? Del intercambio de ideas. La persona se va nutriendo de más ideas porque supuestamente tiene una idea base o de repente una idea nula. Pero al escuchar a los demás, uno aprende, ¿no? Eso genera que complemente lo que él ya sabe. Entonces, al complementar, está generando lo intrapsicológico, que dice Vygotsky. Primero lo inter y ahora lo intra, ¿no? Una vez que ese niño ya lo está aprendiendo, ya lo tiene claro, al relacionarlo, al utilizarlo, lo llega a internalizar. Y para eso se necesita, pues, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Vamos a ver una idea importante. Primero que en ambos casos se debe aplicar ciertos principios. El primer principio que yo debo hacer para aplicar ya sea un aprendizaje colaborativo o cooperativo es determinar qué voy a hacer con mis estudiantes. Determinar las características de la tarea. Por ejemplo, yo digo, miren, mis muchachos, les voy a dar una lectura, van a hacer un análisis. En esa lectura van a generar un esquema creativo, por ejemplo, ¿ya? Un esquema creativo. Van a generar un ejemplo de la vida real, cómo se aplica eso a la vida real, cómo solucionaríamos un problema de la vida real con esa experiencia de conocimiento del problema que les he dado. No, le da un problema para que lo analicen, me busquen una propuesta creativa, no un esquema, no, sino una propuesta creativa, ¿ya? Una propuesta creativa de solución para hacerlo más bonito y también cómo se adecuaría a un ejemplo real. Miren lo que quiero hacer, ¿ya? Les voy a dar un problema, que lo analicen, me generen una solución del problema creativa, me digan en qué contexto, en qué situación lo pueden realizar, lo pueden aplicar eso, y también me lo van a exponer en equipos. A cada equipo le voy a dar un problema diferente. Entonces yo ya determiné las características de la tarea. Para ambos casos, colaborativo o cooperativo, se puede ayudar este principio. ¿Ya? Ahora sí digo yo, ahora, ¿cómo lo quiero trabajar? Ya tengo las características. ¿Cómo lo quiero trabajar? ¿De forma colaborativa o de forma cooperativa? Si es de forma colaborativa, pues la formación de grupos o de equipos, que es lo mismo, no es el equipo es diferente al grupo, no, es un error que siempre hemos cometido, que no, que equipo es una cosa, grupo no, es lo mismo, es la forma de agrupación nada más. Aquí la agrupación va a ser, si va a ser colaborativa, tiene que ser de forma, cuando los niños de una manera por afinidad, de forma homogénea. Ustedes escójanse, yo digo como profesor, chicos, vamos a trabajar colaborativamente, así que ustedes escogen. Y se Juanita con su pata Luchita, Marixa y Gladys. Y por otro lado, lo de siempre, Pepito con Luchito, Jaimito y Antonio. Son los cuates de siempre, los D'Artagnan, etcétera, ¿no? Muy bien, no me interesa. Se agruparon ellos. Pero eso sí, todos hacen lo mismo. Todos participan en el análisis del problema, todos participan en la propuesta creativa, todos participan en la propuesta del ejemplo, donde se puede aplicar eso, y cualquiera, ojo, y ahí está, puedes poner,
Yo voy a decir quién expone. Ah, ya. Nada que va a exponer Antonio. No, 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 no. Cualquiera. Yo voy a, por sorteo lo voy a hacer. Ah, ya. Como todos han hecho lo mismo. Entonces, eso es colaborativamente, por afinidad. En cambio, en el cooperativo, primero, el profesor tiene que conocer a sus estudiantes. Por eso le dije que uno de los elementos del mediador es conocer a estudiantes. Los tipos de estilos que tienen. Aquí ya no es agrupamiento homogéneo, sino es heterogéneo. Y aquí no se dividen por afinidad o se agrupan por afinidad, sino que el profesor, y aquí escuchen bien, es el que los agrupa. Y los agrupa de acuerdo a sus estilos. Como voy a necesitar un analítico potente porque va a haber un análisis, entonces escojo a un hemisferio izquierdo, a un niño que sea muy cuántico, muy analítico. Los hemisferios izquierdos son los que son los más analíticos. Los primeros puestos, por lo general, los más chancones. Los que saben matemáticas, todas esas cosas. Lo separo. Juan, tú eres analítico, al grupo número 1. Ana Claudia, tú eres analítica, al grupo 2. Percy, tú eres analítico, al grupo 3. Joaquín, analítico, al grupo 4. Los separo los analíticos. No, que a mí me gusta trabajar con él. Nada, separaditos. Claudia es creativa. Necesito una creativa porque necesito una resolución, una propuesta creativa. Claudia para allá. Antonia, que también es creativa, fuera por allá. Juan, por allá. Los separo. A los más prácticos, los más pragmáticos, los separo porque necesito un ejemplo y los voy separando. A los más hablantines, que son los que van a exponer, los separo. Ya. Entonces ya los separé por estilos. Y yo los he separado yo. ¿No? Porque yo necesito que no se me junten. Porque si no se juntan todos los analíticos, todos los creativos, todos los pragmáticos y todos los auditivos, según la programación neurolingüística. Porque los auditivos son los más expositores. Y, ojo, la tarea va a ser muy analítica, pero poco creativa. Por allá bien creativa, pero poco analizada. Así, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, por especialidades. Entonces, ahí está la diferencia, amigos. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, ya los agrupé de acuerdo homogénea o heterogénea según lo que es cooperativo o colaborativo. Y luego aplico otro principio fundamental en ambos casos, que se llama la interdependencia positiva. ¿Qué significa eso? Que les doy responsabilidades a cada uno y me evito el problema de que el todista trabaje solito. Hoy, por acá, todos en el colaborativo tienen que apoyar al análisis. Todos tienen que apoyar a la parte de la creatividad. Todos, cualquiera, va a exponer, así que se prepárense todos. No, que profesor, que avísenos con tiempito. No, 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 no. Todos se preparan para que no se me suelten. Todos. En cambio, en el cooperativo, ¿a quién le responsabilizo el análisis? Al analítico. ¿A quién le responsabilizo la creatividad? Al creativo. ¿A quién le responsabilizo el ejemplo? Al pragmático. ¿A quién le responsabilizo la exposición? Al auditivo. Pero ojo, son responsables, pero no significa que ellos van a hacer todo. Tienen que ser ayudados por todos. Pero sí se asegura cada uno de cumplir con lo que le corresponde. Eso es otra cosa. Entonces ahí estamos en la famosa interdependencia positiva. Entonces aquí nadie se me salva. Lógico que al principio va a costar, porque los chicos no están acostumbrados a trabajar de forma colaborativa o cooperativa. Pero con el transcurrir del tiempo, sí pueden lograr muchas cosas para desarrollar este tipo de aprendizajes, colaborativo o cooperativo. Y el último importante, diríamos, el importante principio es la competencia. No que van a competir entre ellos, ni entre grupos, sino que la competencia va a ser que ayudarlos y motivarlos a que desplieguen el mayor esfuerzo para que la tarea que cada equipo desarrolla sea en mejores condiciones. O sea, promover entre ellos el esfuerzo para que toda la tarea sea en mejores condiciones. Son líderes del grupo en su estilo. Claro, profesor Arco. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunas características del trabajo colaborativo y cooperativo. O sea, son diferentes por si acaso. ¿Ya? Tienen la misma intención de trabajar en grupo o en equipo, porque eso sí es simple. En equipo es una cosa, en grupo no, no, es lo mismo, esa es la forma de agrupación nomás. La forma como trabajo estos procesos puede ser colaborativamente o cooperativamente.
Y este es un principio muy grande en el modelo. Recuerden que es el modelo social. Muy bien, mis maestros. Antes de empezar las preguntas me las guardan para el final. Si quieren hacer preguntas, respondemos las preguntas que les he traído y al final me hacen preguntas lo que ustedes deseen. Encantadísimo de responder. ¿Ya? Vamos a responder las preguntas. Por favor, por el chat, ustedes me van a ayudar. ¿Ya? Dice, al conducir el proceso pedagógico es clave establecer una relación empática y de trabajo colaborativo con los estudiantes. La mediación docente debe ser entendida como la orientación de los procesos de aprendizaje y la enseñanza para que los estudiantes desarrollen las competencias previstas en el proyecto utilizando estrategias didácticas pertinentes al nivel de desarrollo de los estudiantes y a las características de su contexto sociocultural. ¿Cuál de las afirmaciones es más pertinente a la situación descrita? Podemos afirmar que ello responde a las orientaciones pedagógicas denominados. ¿Cuál es? A ver, la A, la B o la C. ¿Cuál creen que sea? Hola, hola. No importa, equivóquense. Recuerda que el error es constructivo. Ahorita hay que equivocarnos. En el examen de ascenso, el examen de admisión, no nos podemos equivocar. La A, dicen todo el mundo la A. A ver, vamos a explicarlo desde una manera de análisis, ¿ya? Toda pregunta tiene que tener sus ideas claves. Siempre le digo esto, secreto, ideas claves. Mire, todo el mundo la A. Mire, estamos, qué buena, la A, miren. Buenas tardes, colega. Hola. Buenas tardes, profesor Saúl. ¿Qué dice la pregunta? Discúlpenme. Porque no sé, no me quiere salir la A. Ahí está, ya salió. Toda pregunta tiene sus ideas claves. Al conducir el proceso pedagógico es clave establecer la relación empática y trabajo colectivo con los niños. Ahí no me dice nada. Mira, acá viene la pregunta importante. Miren, la mediación, ya, lo más gordito, ahí. Docente debe ser entendida como la orientación de los procesos de aprendizaje de enseñanza, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Miren esta idea clave importante, bonita. Para que estudiantes desarrollen sus competencias previstas en el proyecto. Hasta acá es la idea que importante. Miren, en el proyecto. Utilizando estrategias didácticas pertinentes en el nivel de desarrollo de estudiantes y las características. ¿Cuál? Ya. ¿Cuál de estos sería? Ya, esta es la idea clave. Lo demás importante, ya. El nivel de desarrollo, al nivel de desarrollo, características. Esta es la idea clave. Miren, ¿cuál sería la respuesta? La A, mire, sí. Está hablando de que debo de partir y situaciones. ¿Por qué la A? ¿Por qué me dicen la mayoría la A? La respuesta, amigos, es la C. Es la C. ¿Por qué la C, amigos? A ver, ¿cuál es la explicación? Porque yo tengo que lograr que, gracias a mi mediación, ya les dije, la zona de desarrollo próximo, yo tengo que ir preparando el camino. Cuando yo me aquí hice la mediación, esta es una idea clave. La mediación. Entonces, ¿cómo yo medio? Partiendo situaciones, claro, la mediación que el maestro realiza, que es la zona de desarrollo, durante el proceso de aprendizaje y enseñanza, para que los estudiantes desarrollen las competencias previstas. Y aquí está la otra idea, las competencias previstas en el proyecto. O sea, la mediación en las competencias, en el nivel de desarrollo. ¿Cuáles? ¿Cómo voy a lograrlo eso? Cuando yo vaya aumentando, vaya desarrollando la progresión que dicen los estándares. Los estándares me van dando una progresión. ¿Yo cómo logro ese perfil de la persona? Lográndole desarrollar los estándares del niño en sus diferentes procesos. Entonces la mediación, usted lo han confundido con la mediación como los espacios, ¿no es cierto? Pero vamos a ver otros ejercicios. Entonces acá yo tengo que ir mediando en ese camino. Vamos a poner un ejemplo. Un niño en inicial, la profesora de inicial, bien chévere, ¿no es cierto? Vamos a llamar a mi maestra inicial. La maestra inicial llega al niño, lo tiene ahí de 3 años, 3, 4 años, 5 años.
La mamá apurada, yo le digo porque también soy padre. Maestra, ¿y cuándo va a escribir mi hija? ¿Cuándo va a leer mi hija? ¿No? ¿Qué dice la profesora de inicial? Paciencia, maestra. Paciencia, señor. Paciencia. Todavía está en proceso, niña. Va a lograr. ¿Ya? Pero ¿qué hace la profesora inicial? Primero lo hace. ¿No se ve? ¿No se ve? Por favor, dígame si no se ve. Hay una persona que dice que no se ve. Dígame, por favor. Por favor, Sí se dígame. visualiza, Sí maestro. se ve. Ya, Sí. muchas gracias. Ya, una profesora de primaria, ¿qué hace? De inicial. Primero hace dedito con taponcito. Dibuja un gatito con el dedito. Después se hace bolita, hazle una bollito. ¿Qué está haciendo con esos ejercicios? A la arenita, haz un garabatito. Muy bien. Después le dice, ahora agarra el plumón grueso. Comienza a trazar, buscar trazos. ¿No? Y va cambiando a plumón mediano, a plumón fino, ¿se acuerda? Y después va trabajando la bolita, y luego el palito, la rayita, la curvita, y después va armando bolita con palito cortito, bolita con palito largando, hasta que el niño comienza a formar, a escribir su nombre. Sí se ve la pregunta es la idea, pero no está viendo la pregunta. Estamos respondiendo a la pregunta número 1. Entonces, ¿qué ha hecho la profesora? Hasta que escriba la niña su nombre. Escribe con la bolita, el palito, una bolita y un palito. Un palito y una curvita, N. Una bolita y un palito, A. Ana. Mire, ya escribió su nombre. ¿Y qué hizo la profesora? Preparó todo su camino. ¿No es cierto? Es el aumento progresivo de todo ese proceso para que el niño logre desarrollar esas habilidades. ¿Y su proyecto cuál es? Que el niño aprenda a escribir, aunque sea su nombre, pues. Por eso que la A no podía ser. Vamos a ver otros, de repente por ahí hay una A, ¿ya? Siguiente. De repente por ahí hay una A. Sabemos que para que los estudiantes adquieran competencias es necesario abordar los contenidos de forma contextualizada. De ello que los entes de la institución educativa, los emprendedores, señalan que el distrito de Tucumán se encuentra en el centro ecológico del Purgatorio, que es conocido por una pequeña parte de la población local, siendo consciente que el desarrollo de la identidad local y regional es un elemento fundamental para la formación integral. Los estudiantes y docentes se han propuesto conocer y difundir dicho centro arqueológico, a fin de que sea reconocido y valorado por toda la población. De acuerdo a las orientaciones dadas por mí en atención a cómo se adquieren las competencias, los docentes han priorizado en las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes. Las competencias promueven construir un nuevo conocimiento. Las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. ¿Cuál será la respuesta, mis estimados maestros? No importa, equivóquense. Acuérdense que estamos en el error constructivo. ¿Cuál es? Hola, hola. Ayúdenme porque si no avanzo, la B. Muy bien. A ver. Vamos a ver. La A. La C, la A. Mira, hay varias respuestas. Hay C, B. Chévere. Vamos a ver por qué no la C. ¿Por qué no la A? Vamos a ver. Vamos a analizar primero la pregunta, ¿ya? Sabemos que los emprendedores adquieren competencias de calcular de forma contextualizada. Forma contextualizada. Esta es una idea importante. De ello que los entes de la institución educativa, los vendedores señalan que los estudiantes de se encuentran alrededor del purgatorio, que es conocido por una pequeña. Abajo, mira, el purgatorio. Otra idea, el purgatorio es conocido por una pequeña parte de la población local. Es conocido. Mira que hay una idea importante. Mira, siendo consciente de que el desarrollo de la identidad local y regional es un elemento fundamental para la formación integral, los estudiantes y docentes, y aquí dice clarito, mira, los estudiantes se han propuesto reconocer y difundir dicho centro del color. Se han propuesto definir. Entonces, ¿qué es eso, señor? ¿Qué es eso? Las competencias se adquieren en situaciones desafiantes. Esa es la situación significativa. Se parten de situaciones significativas, porque las situaciones significativas son desafiantes. ¿Será significativo que ellos hagan reconocer ese purgatorio que poco lo conocen? Sí, profesor. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
Competencia quieren de a partir de situaciones de... Este es un desafío que se propone el equipo de profesores con sus docentes para reconocer el purgatorio que es conocido por la población y que está en el marco de la situación contextualizada. ¿Estamos claros, maestros? ¿Está claro o no? ¿O estoy hablando por Chile? Ah, ok, claro, pues mire. Ay, cosa. Sí, muy bien. Claro. Excelente, claro, excelente. Gracias. Muy bien. El equipo docente del tercer grado de primaria está elaborando una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha experiencia desde un enfoque por competencias? A. Identificar una situación problemática y organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. Plantear como situación final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. Identificar una situación problemática, establecer un reto a lograr, analizar los estándares, competencias, capacidades, plantear como actividad final un producto que requiera poner en juego las capacidades trabajadas y evidenciar las competencias. Identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades sin tomar en cuenta los contenidos temáticos, plantear como actividad final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. ¿Cuál es la respuesta? La B, dice. ¿Qué dice el resto? ¿Sea la B? La B, ¿no es cierto? Clarísimo, ¿no es cierto? La letra, ahí está la B. Esa es la secuencia, amigos, no se olviden. Trabajar una situación significa la letra B. Siguiente pregunta. El director Juan Carlos le ha solicitado al equipo de quinto grado de secundaria que elaboren una experiencia integradora y que se reúnan con los docentes de CTA, Ciencias Sociales, Arte y Comunicación para establecer una relación de integración de áreas de acuerdo a la situación problemática propuesta institucionalmente. Según esta orientación pedagógica se promueve la generación de experiencia de aprendizaje de forma holística. ¿Cuál es? Porfirio dice la C. ¿Qué dice el resto? ¿Está correcto, Porfirio? ¿Te he equivocado? Los amigos, hay más de 200 personas. La A dice. Ay, ay, ay. Es la letra C, pues. ¿De dónde se trabaja la integración de áreas? La interdisciplinaridad, la forma holística, desde el pensamiento complejo. No puede ser la A, ni puede ser la B. Es la letra C. Es la parte integradora, la parte holística es a partir del enfoque de la complejidad. ¿En cuál de los siguientes casos el docente favorece el desarrollo de la autonomía de sus estudiantes? Sí, pues, Sonia. Claro que sí, Sonia. A ver, ¿cuál es la autonomía? A, al darle una recomendación individual detallada sobre su empeño, tanto físico como sociomotriz, a quienes saca ese mensaje. Al promover que utilicen rúbricas o listas de cotejas que les permite evaluar su propio desempeño y promover su avance en los propósitos de aprendizaje del área. Al planificar actividades que les motiven a participar, tomando en cuenta su edad, el contexto que lo proviene, sus intereses y el nivel de desarrollo de sus capacidades. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, La A, dice la maestra. La C, me dicen por acá. La C. A ver, vamos a ver por qué la A. Al darle una retroalimentación individual, eso no genera nada de autonomía. Porque le estoy diciendo lo que él necesita, ¿cierto? La C, al planificar actividades que lo motiven a participar, tomando en cuenta su edad, el contexto que le proviene, sus intereses y el nivel de desarrollo. ¿Por ahí promoveré la autonomía? ¿O al que utilicen rúbricas y que ellos evalúen su propio desempeño? ¿Cuál sería la respuesta? La B, amigos. La letra B. La letra B. Si no están de acuerdo, me avisan, ¿ah? Me reclaman. No, profesor, a ver, ¿por qué no la sé? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cómo yo genero lo que están haciendo ustedes ahorita, maestro? Lo que estamos haciendo ahorita en Aprende en Casa. Le damos la actividad y le damos los criterios. Aprende en Casa es un ejemplo de trabajo de autonomía. Porque le estamos dando las actividades para que ellos lo desarrollen y decimos, ay, revisa tus criterios. Eso es lo que estamos viendo ahorita, esa es la realidad. 6. El docente Juan sabe que el aprendizaje de los estudiantes debe ser activo. Deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva, observando lo que se les explica. De ello que es importante de todo maestro atienda
al principio pedagógico denominado, ¿cuál es? Aprender, autoeficacia o aprender haciendo. Debe ser activo, hemos hablado de eso mucho. Eso es un principio. A ver, ese sí está fácil, ¿no es cierto? La letra C. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Hemos hablado mucho, pero puedo explicar un poquito. Seleccionar la herramienta gráfico para representar los datos en hoja de cálculo, ingresar y ordenar los datos de texto de manera o interpretar los datos procesados en una hoja de cálculo. Este está fácil. ¿Qué dicen? Está facilita, ¿no es cierto? Sí, se manejan muy bien ustedes. La letra C. Siguiente pregunta. Un docente propone a los estudiantes desarrollar varias tareas para diseñar una imagen que represente el producto que están elaborando. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por la docente es de mayor demanda cognitiva? Crear elementos gráficos, buscar en internet o escoger una imagen. Pues está más fácil que comerse un pan con mantequilla. ¿Cuál es? Facilito, ¿no? A ver. Esa es la A, pues, ¿no? Eso está manejando muy bien. Siguiente. Al realizar el monitoreo de los equipos de estudiantes, una docente observa que uno de ellos ya terminó de elaborar el prototipo de su producto. Entonces, la docente le propone la siguiente tarea. Ahora realicen entrevistas a un grupo de posibles clientes y anoten las observaciones y sugerencias que ellos tengan sobre el prototipo presentado. Luego, organicen la información según criterios que consideren importantes y expliquen los resultados. ¿Por qué la tarea propuesta por la docente es de alta demanda cognitiva? A, porque implica el análisis de la información recogida, porque implica utilizar mucho tiempo para realizarla, o porque requiere de varias acciones para organizarla. ¿Qué dicen? La maestro. La facilita, ¿no? Muy bien. En el siguiente ejemplo, el docente indica que los estudiantes desarrollan una baja demanda cognitiva. ¿Cuál de ellos corresponde al ejemplo? Encuentra ideas importantes, responde preguntas, ordena o emite un juicio. La C, ¿no es cierto? Es tan fácil. Preguntas fáciles. A ver, aquí vamos a hacer una pregunta más difícil. La C, ¿no es cierto? Siguiente pregunta, ahí está, acá. Estas son bonitas. A ver, ¿cuál de las características corresponde al trabajo colaborativo? Se focaliza más en el resultado que en el proceso. El docente es quien define la división del trabajo dentro de grupos. El docente transfiere a los estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje. Sí. ¿Cuál? La letra Sí. C. Muy bien. La letra C. Correcto. La siguiente. Igual, pero al cooperativo. ¿Ahí cuál sería? En el cooperativo. B. Claro. La letra B, pues. Siguiente. En relación a las etapas de una experiencia de aprendizaje, ¿a cuál corresponde el siguiente enunciado? Estimados estudiantes, nuestra salud está en riesgo. Vivimos en medio de una pandemia, pero también siguen presentes otras enfermedades. ¿Sabían de esta realidad? Es bueno saber que hay muchas formas de enfrentar este problema y ustedes deben participar de manera activa. ¿Cuál es? Estimados estudiantes, nuestra salud está en riesgo. Vivimos en medio de una pandemia, pero también siguen presentes otras enfermedades. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Situarse, reto o resolución de problemas? La A. ¿Ese será el reto? Esa es la A, ¿no es cierto? Los estoy situando. Esa es la letra A. Siguiente pregunta. Igual, la misma ya, pero ahora con otro enunciado. Ahora ha llegado el momento de demostrar y valorar todo lo aprendido y tener claro si logramos resolver el reto, cómo lo hicimos y cómo podemos seguir mejorando. ¿Qué parte del reto fue fácil lograr? ¿Qué crees que aún no has logrado? ¿Eso qué sería? ¿Reto, resolución o evaluarse? Sí. Sí. Sería reto. La C. La C, pues. Ese no es reto, es evaluar, tan que se evalúan aquí. Por lo tanto, es la letra C. Perdón. La letra C. Siguiente pregunta. En la misma situación, chicos y chicas, vamos a desarrollar un conjunto de actividades para resolver
el reto que hemos planteado. Y cada semana iremos acercándonos a la solución. ¿Qué es eso, señores? Reto, resolución o B. situación. Es la letra B. La resolución, las actividades, ¿no es cierto? Ya, tendrán capazote con esto. Teniendo claro que cada situación no puede seguir así, les propongo elaborar un tablero de hábitos saludables que considere actividades físicas y hábitos de higiene y alimentación. ¿Cuál será, señores? Más fácil que más comerse más con mantequilla, ¿no? ¿Cuál sería ahí? Ah. La B, dicen. ¡Oh! La A, ese es el reto. Muy bien, maestros. Mira, ve. 6 y 27, exactito y cabal. ¿Alguna pregunta que tengan sobre todo este rollito de procesos para explicarles? Muy bien, gracias. Ya se acabó las preguntas y ya no tenemos más preguntas. Ya voy a ver unas preguntas a ustedes, por favor, que quisieran saber. A ver, algunas preguntas, por favor. ¿Mm? Maestro, aparte de eso, quisiera, no sé si nos podrá enviar el material como nos envió la vez pasada. Claro que sí. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver, espérense vamos a enviar el material. Espérense para ubicarlo. ¿Alguna preguntita, por favor? Octubre, ¿no? Octubre. Hace. Muy bien. A ver, vamos a ver acá el chat. El chat. No me deja subir. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Acá está. Por todos. Enviar, no, el chat no es. Por el chat no es, ¿no? Sí, por el chat se debe subir, ¿no es cierto? A ver, acá me han cambiado, me han quitado. Acá está. No lo veía, ahora sí está. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, ya para despedirme, porque tengo un trabajito más tardecito y quiero comer algo por ahí antes de empezar el otro trabajo. Si no, no tengo fuerza, maestra. A ver, Profesor, sí, maestra, dígame. necesito hacerle una consulta. Dígame, está que sube al chat y el PDF, el PPT, por favor, ahí lo pueden descargar. Yo lo estoy compartiendo, por favor, descárguenlo ahí. Ya, WhatsApp de grupo, yo no tengo WhatsApp de nadie, simplemente soy el ponente, a mí no me han puesto ningún WhatsApp. Ya, ustedes suban al WhatsApp de grupo para que todos. Muy bien, profesora, dígame la pregunta. Ya, necesito hacerle una consulta. Mire, profesor, resulta el caso que hay muchos maestros que de alguna manera, al menos yo interpreto así, porque de acuerdo a varios ponentes que he escuchado respecto a las evidencias. Usted mencionó algo, pero lo mencionó así de una manera muy sutil. En el currículum y en la norma, también en la norma, bueno, no recuerdo ahorita el número, si no me equivoco es la 094, ¿no? El Ministerio de Educación determina que las evidencias son las producciones y o actuaciones que generan los estudiantes mediante los cuales se pueden interpretar e identificar lo que han aprendido en relación con los propósitos de aprendizajes establecidos. Entonces, se dice producciones que los estudiantes y no productos. Entonces, si bien es cierto, bueno, hablaba un ponente que la producción viene a ser aquellas secuencialidades que viene desarrollando, que realiza el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Uno va viendo cómo está producido, como una fábrica, incluso lo dijo él, ¿no? Entonces, y tiene que ver directamente con la evaluación formativa que efectivamente nosotros realizamos. Sin embargo, cuando hablamos también de evidencias como un producto, atiende principalmente, decía el doctor, ¿verdad?, a la evaluación sumativa o de salida, o sea, el producto. Sin embargo, hay que reconocer que si estamos en un contexto y que el Ministerio de Educación determina que la evaluación al estudiante tiene que ser al menos de acuerdo a una evaluación formativa, tiene que ser las producciones, como manifiesta no solamente el currículum, sino también la norma, la 094. No sé si usted ratifica lo que yo estoy diciendo o de repente usted tiene alguna otra posición contraria. Le escucho, profesor. Gracias. A ver, lo que pasa, maestra, es que yo en determinado momento
tengo que ver al estudiante cómo enfrenta a lo que le estoy planteando, ¿no? Cómo enfrenta al reto que le he propuesto inicialmente. Al reto que le he propuesto inicialmente. Y cómo en ese reto, en ese actuar que hace el estudiante, que puede ser una actuación o con una producción, el estudiante pueda mostrarme que está logrando los propósitos que proponen las capacidades, que proponen los desempeños, ¿no? Entonces, más allá, y eso quiero que entendamos nosotros los maestros, más allá de la parte normativa, de la parte estructural, lo importante es de que el estudiante te demuestre algo, ¿ya? A través de algo, puede ser a través de un video, ¿no? Depende en un video, el estudiante te está exponiendo una idea que ha investigado, por ejemplo, su informe de indagación, donde ahí, utilizando un PPT, que sería el producto, el otro es la actuación, pues son producciones o actuaciones, te está mostrando su informe. El informe puede ser el producto de su indagación, pero la actuación es como te explica ese proceso de cómo él ha llegado a encontrar la respuesta a la pregunta de indagación que realizó. Entonces, más allá de lo técnico, de la normativa, del decreto supremo, del concepto, lo ideal es que tú veas, por ejemplo, antes tú un estudiante, cómo afronta de una u otra manera lo que tú le propusiste y cómo allí, en ese momento importante que tú estás viendo, está evidenciando el desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, maestro, yo le voy a un ejemplo. Nosotros hicimos una indagación sobre el problema del agua en una comunidad. Por ejemplo, les presentamos a los niños de primera a la secundaria, le presentamos una comunidad que se abastece de pozos de agua, ¿no? Que de vez en cuando llega por allí la cisterna y que y de vez en cuando también falla. Y ellos se ven obligados a consumir esa agua de pozo, que normalmente lo consumen ¿para qué? Lo consumen para lavar su ropa, para bañarse, para darle comer a sus animales, para lavar su plato. Pero en ocasiones, como en esto que nos llega, se ven obligados a tomar esa agua, porque la necesitan, porque no hay otro momento, porque tienen que comprar agua, el agua de envasada y no tienen, a veces ir a la tienda. A veces compran por tanques el agua porque realmente viene por la cisterna y ellos no, a veces no hay. Entonces, ¿qué hacen? Hierven esa agua del pozo y con el pensamiento que hirviéndola se soluciona, la toman. Ese es un importante reto que le presentamos a los chicos. Entonces, frente a eso, se generó que los chicos tenían que, a través de una pregunta de indagación, ver si es que esa agua era válida para ellos, si generaba daño o no en ellos. Mire, entonces, ¿cuál fue el reto? Es encontrar la respuesta. ¿Y cuál sería el producto final? El producto final tenía que ser la respuesta a través de un informe de indagación. Su informe, donde me demuestren ahí todos los procesos que han llevado. Entonces, ese era el producto final. Y no solamente el producto final, sino la exposición de lo que es como si fuera su tesis, su exposición. Entonces, si vemos ahí en ese importante proceso final, están las dos cosas que dice la normativa, ¿no? Que es una evidencia, es un actuar o es una producción. Y están los dos juntos. Diríamos que eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros generamos ese importante producto final con esa actuación del niño que tenía que exponer su proceso, de dar la respuesta de forma oral, mostrando gráficos, mostrando fotografías, secuencias, acciones, procedimientos, pues nosotros necesitamos ver ahí que el niño me demuestre si ha indagado o no, y si ha desarrollado las capacidades de la indagación, como es el planteamiento del problema, lo que es las variables, las hipótesis, lo que es el plan de indagación, el recojo de investigación, el análisis de la investigación y también responder a la comunicación de los resultados. Entonces el niño, generamos toda esa secuencia en varias etapas para que el niño desarrolle esas acciones que corresponden a esos desempeños y esas capacidades. Entonces los niños lograron desarrollar todos esos procesos. Y a las finales, ¿qué vimos? Un niño exponiendo su informe, diciendo, vimos este problema, recogimos estas evidencias, recogimos estas muestras, conversamos con las personas
que fueron diseñamos este plan de indagación, lo pusimos en la práctica y llegamos a estos resultados. Inicialmente teníamos esta hipótesis y ahora tenemos esta hipótesis. Y hemos comunicado estos resultados a la comunidad para que sepan que estos importantes procesos de esta agua no la consuman porque es dañina, según los resultados químicos que se desarrollan. La pregunta, maestra, si yo me estoy preocupando, con todo cariño, de la normatividad o del concepto, o me estoy preocupando más del logro de las capacidades, de las competencias. La pregunta, si yo dije, mis niños o esos niños investigaron. Claro que investigaron, claro que indagaron, claro que desarrollaron todas las secuencias del método científico, claro que encontraron una respuesta, claro que la comunicaron. Eso, maestra, debe ser lo fundamental. Con toda sinceridad, debe ser lo más importante. Profesor, claro, entonces, obviamente yo también comparto con la misma apreciación, porque creo que lo que evaluamos es la producción del estudiante, no necesariamente el producto final, porque al final de cuentas a veces es un copia-pega, ¿no? En muchas ocasiones, no se ha visto, menos en la enseñanza superior, tal vez, ¿no? Es un copia, o de repente en la transcripción del trabajo de la compañerita, que también ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo que no me sirve tanto como evidencia. En ese proceso final, el niño tiene que demostrarte Exacto. Yo creo que la producción, el cómo él va desarrollando, el cómo él me va permitiendo no solamente ver sus desarrollos, sino como usted mismo lo está mencionando, ver si él está logrando la competencia, si se están logrando las capacidades, si se están logrando, y a la vez me estoy tomando a través del instrumento de evaluación que yo he tomado, si está cumpliendo con estos criterios de evaluación que yo he seleccionado de acuerdo ya sea a mi estándar o al desempeño que yo haya considerado. ¿Verdad, colega? Claro que sí, maestro, claro que sí. Como dice el Muchas profesor, gracias. Me ha dilucidado una gran inquietud que tenía. Muchas gracias. Claro que sí, maestro. El profesor Henry dice el concepto, pero ojo, el concepto desde la práctica, maestro Henry. Cuidado con eso. Cuidado porque no va a venir el concepto de lo que es eso. Va a venir una situación parecida en caso. Y en ese caso va a venir lo que le estoy diciendo, que es la experiencia que yo he podido, se contextualiza. Claro, profesor Henry, gracias por su aporte. Muchísimas gracias, maestro. Yo les agradezco por este importante momento de compartir con ustedes estas ideas. Gracias a los maestros del SUTE Provincial Chiclayo por siempre invitarme a compartir con ustedes. Y realmente yo les agradezco a ustedes. Me despido y con ya terminando mi jornada, porque ya tengo jornadas con otros amigos del SUTE de otros lugares, y ya creo que no creo que le comparta con ustedes otros momentos. Pero muchas gracias por permitirme que sea 2 jornaditas, compartir y conversar con algo muy interesante como es este proceso. A todos ustedes, muchas gracias y me despido y por el gran momento. Hasta luego, ¿ya? Me despido. Muchas gracias. Maestro Moncayo, muy agradecido a nombre